¿Qué tal? Este video tiene el objetivo de ser una herramienta que nos va a ayudar para compartir la palabra de Dios y especialmente a aquellos que no se han reconciliado con Dios acorde a la palabra. Es necesario que la persona entienda varias verdades. La primera verdad nos habla acerca de que el hombre está lejos de Dios. ¿Por qué el hombre está lejos de Dios? De acuerdo a Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y nuestro pecado nos ha alejado de Dios, nos ha quitado de una posición privilegiada que Dios tenía para nosotros. En Isaías 59:2 nos dice: pero nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado nos ha separado de Dios y esa es la primera verdad que tenemos que entender. La segunda verdad que la persona tiene que entender, como también lo entendimos nosotros, es que el hombre no puede reconciliarse con Dios por sí mismo, o sea, por sus propios medios. Efesios 2:8 y 9 nos dice: porque por gracia sois salvos, y esto por medio de la fe, y aún esta fe no es de nosotros, no por obras para que nadie se gloríe. A través de las obras no podemos pagar el precio de nuestro pecado. Mateo 19:25-26, el Señor hablando con sus discípulos, de tal manera que sus discípulos se asombraron y dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? El Señor Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Mateo 19:25-26. Esto nos habla de que aquello que para nosotros es imposible, Dios lo hace posible, y especialmente en cuanto a poder ser salvos. Santiago capítulo 1 versículo 26 nos habla: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. O sea que si alguien puede decir: yo por tener esta religión puedo llegar a reconciliarme con Dios, puedo llegar a ser salvo, es imposible, porque ninguna religión murió por nosotros, y además la religión no es la que nos puede llevar a encauzar nuestra vida y a tener una vida de tal manera que agrade a Dios. La tercera verdad que hay que entender es la siguiente: Dios proveyó para la reconciliación del hombre. Juan capítulo 14 versículo 6 nos indica: Jesús declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El único camino que nos lleva a la reconciliación con el Padre es Jesucristo. En Hechos 4, 11, 12 nos dice: este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo mediante el cual el hombre pueda ser salvo. Jesús es el único camino. Jesús, al dar su vida, nos abrió camino para la reconciliación. La cuarta verdad es que es a través de arrepentirnos y volver nuestro corazón al Señor que podemos obtener esa reconciliación mediante la gracia de Dios. En Hechos capítulo 3 versículo 19 nos dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. El apóstol Pedro explicaba a los judíos lo que se tenía que hacer, o a los gentiles también.
arrepentirse y volver nuestro corazón al Señor. ¿Por qué arrepentimiento? Porque a través del arrepentimiento nosotros expresamos nuestro pesar por lo que hicimos y que ya no podemos cambiar, pero que Dios está dispuesto a perdonarnos cuando hay un genuino arrepentimiento. Y el volvernos a Dios es un cambio de dirección, un cambio de pensamiento, entendiendo que el llevar a partir de ese momento nuestra vida bajo los principios de Dios es lo mejor para nosotros. Y también en 1 de Juan capítulo 1, versículo 8 y 9, nos indica: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar nuestro corazón de toda maldad. Cuando una persona se arrepiente, Dios borra su pecado, pero no solamente eso, Dios hace un cambio en su corazón. El pecado engrosa el corazón de tal manera que lo hace insensible, pero cuando una persona se arrepiente genuinamente, Dios quita esa grosura y se vuelve un corazón sensible. Una vez que estamos en este momento donde la persona ha entendido todas estas verdades, ahora le explicamos que la salvación es un regalo inmerecido, pero donde Dios nos lo ofrece, el cual podemos recibir o rechazar. En este momento es muy importante comunicárselo a la persona y entonces ella tiene que decidir. Seguramente ella querrá abrir su corazón y es ahí donde lo vamos a guiar en una oración que no es solamente el hecho de repetirla, sino que de corazón, creyendo lo que acaba de escuchar y sabiendo de la disposición del Señor de perdonarle, él se lo pide al Señor. Voy a hacer una oración que no necesariamente tiene que ser igual lo que tú hagas con esa persona, pero donde a la persona la guiamos a pedirle perdón al Señor, a volver su corazón al Señor y a disponerse a ser instruido por el Señor. Padre, te doy gracias por haber muerto en la cruz y pagar el precio de mi maldad, de mi pecado. Yo te pido perdón sabiendo que te he ofendido, pero entendiendo también que al arrepentirme, tú me otorgas el perdón. Abro mi corazón para recibirte como mi Salvador y establecerte como mi Señor de hoy en adelante. Que me instruyas, que me enseñes a caminar en tus sendas. Gracias, recibo tu amor y recibo tu perdón. Amén. La quinta verdad nos habla acerca de lo que sucedió en el momento de volver nuestro corazón. Una persona, al arrepentirse y recibir al Señor en su vida, establecerlo como su Salvador y Señor, han sucedido cosas maravillosas. Ahora eres una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En Juan capítulo 1, versículo 12, nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Una persona, cuando vuelve su corazón a Dios, se arrepiente, se vuelve un hijo de Dios. En Juan 5:24, el Señor declaró: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es importante comentarle lo que dice la Escritura y también invitarle a que alimente esa relación con Dios. Lea la palabra,
para que a través de leer la palabra el Espíritu Santo le dé luz de todas esas verdades, de todos esos principios que van a hacer que su vida se encauce cada vez más en el propósito de Dios. También empiece a aprender a comunicarse con Dios a través de la oración, de la comunión. La oración es una comunión con Dios, donde el Espíritu Santo y varios principios de la palabra nos enseñan cómo comunicarnos con Dios. Y en medio de todo esto, con un corazón dispuesto a obedecer, entendiendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, lo mejor para establecer nuestra vida sobre ella. En conclusión, vamos a recordar todas estas verdades. La primera verdad es que el hombre está lejos de Dios. La segunda verdad es que el hombre no puede hacer nada para reconciliarse con Dios. No está en su capacidad. La tercera verdad es de que Dios proveyó a través de su Hijo ese camino para la reconciliación. La cuarta verdad es que solamente a través del arrepentimiento y el volver nuestro corazón a Dios, el Señor establece esa reconciliación en nosotros. Y la quinta verdad es que ahora que hemos recibido esa gracia, han pasado cosas maravillosas en nuestra vida, como el ser reconciliados con Dios, el volvernos sus hijos, el ser una nueva criatura. Pues agradecemos al Señor este tiempo y que la palabra nos siga dando luz y nos equipe para llevar a cabo esa preciosa labor de compartir la palabra de Dios.